Amita adoración. I am worship. Ben aanbidding. Amita adoración. Yo soy adoración. Ik ben aanbidding. I am worship. Amita adoración. Amita adoración. Amita adoración. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los invito a estar de pie. Y en esta hora, hermanos, hemos dado inicio a nuestra gran semana de alabanza. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Estamos contentos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos venido gozosos para alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos hemos venido dispuestos para hacer adoración? Amén. ¿Sí? El lema de esta semana de alabanza es: yo soy adoración. Y pueden decir, ok, esta frase como que no tiene mucho sentido gramaticalmente, tal vez en otra club. Pero es que nosotros no solamente queremos adorar, sino que queremos que nuestra vida sea una adoración constante para Dios. Amén. Nosotros no adoramos los 30 minutos que estamos en el culto solamente. Nuestra vida entera debe ser una adoración a nuestro Dios. Y si en esta noche, hermano, usted quiere ser esa adoración para el Señor, le invito a que entregue su vida, que entregue su corazón, que entregue su alma a este Dios maravilloso. Aleluya. Esta noche nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar con el Señor. Pero antes vamos a orar al Señor. Amén. Y quiero invitar a los hermanos de recepción, si me pueden prender la luz, gracias. Y vamos a estar orando, ¿sí? Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que sea Él derramando de su Espíritu Santo, que sea Dios tomando control de esta semana de alabanza. Amén. ¿Quiénes quieren ser llenos de la presencia de Dios? Vamos a orarle al Señor. Padre Santo, Padre maravilloso, Padre celestial, tú eres grande, Señor Jesucristo. Oh Dios santo, maravilloso Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, y hacemos apertura a esta semana de alabanza, Padre celestial. Oh Dios, pedimos, Señor, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos que están en esta noche. Oh Padre Santo, seas tú tomando control de nuestras vidas, Señor, tocando corazones, tocando almas, tocando mentes, Padre celestial. Oh Dios, en esta noche no simplemente vamos a adorar, queremos ser esa adoración grata delante de ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea ese perfume grato ante tu presencia. Oh Señor, en esta noche declaramos, Señor Jesús, que hay poder en tu nombre, que hay poder, Señor, para liberar cadenas. Oh Dios, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Jesús. Oh Santo, en ti confiamos, Padre celestial. Tú eres grande, Señor Jesús. Oh Santo.
Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Esa alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Oh, oh, oh. Fuego, oh, oh, oh. Fuego de Dios, oh, oh, oh. Fuego, oh, oh, oh. Fuego de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Démosle una alabanza al Señor. Alabémosle con toda nuestra adoración. Démosela al Señor. Que salga del alma. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo.
Espíritu divino, apodérate de mí. Espíritu divino, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, el Señor apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi. Que descienda el fuego de Dios, que descienda mi corazón, que descienda el fuego de Dios ahora. Yo te quiero ver, te quiero ver. ¿Quién quiere la presencia de Dios en esta noche? Ahora todos vamos a levantar nuestras banderas y vamos a declarar en este momento que Jesús es el Señor de las naciones. ¿Listos? ¿Listos? Uno, dos. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Él es el gran yo soy. Levanta tu bandera. Él es nuestro Salvador. Levanta tu bandera. Eleva hoy tu voz. Levanta tu bandera. Alabanza. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Sabemos en esta noche que sobre Aruba, Cristo es el Rey. Sabemos que sobre el Caribe, Cristo es el Rey. Sabemos que sobre Latinoamérica, Cristo es el Rey. Levanta tu bandera. Chuta la voz de corazón. Denle su mejor oración en esta noche. Aleluya. En esta noche declaramos que el Señor, Él es nuestro Señor, que Él es el Señor de las naciones. Que vemos en estas banderas algunos países y vemos que el Señor, Él es dueño de todas estas naciones. Y queremos declarar su nombre en esta noche y queremos adorarle en esta noche y disponer nuestras vidas a adorar su nombre. Amén. Amén, amén. Hermanos, Dios está haciendo algo maravilloso, amén. Y lo bonito es saber que no solamente en Aruba adoramos, en todos esos países, de esas banderas que tienen en sus manos, hay hijos de Dios que alaban al Señor, amén. Y qué bonito saber que hay un pueblo unido que es adoración a Dios. Y en esta noche somos ¿quién? Adoración. ¿Somos qué, hermanos? Somos esa adoración al Señor. Y hoy nuestra vida es adoración a Dios. Hermanos, en Salmo 51, el versículo 15, la palabra de Dios nos dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué son los sacrificios de Dios? El espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios no pide de nosotros sacrificios. Él pide de nosotros nuestro corazón. Él pide de nosotros una entrega genuina, un corazón quebrantado. Hermanos, el ser adoración es saber rendir tu corazón a Dios. Es saber rendirnos a la voluntad de Dios. Y en esta noche, hermanos, nosotros no hacemos esta semana de alabanza solamente para cantar bonito. No, el propósito de esta semana de alabanza es poder concientizar a la iglesia de que adoración es más que un cántico, es más que la alabanza, es más que un piano, que una batería, que una voz bonita. No, eso no es solamente adoración. La adoración es mi vida, es como yo vivo, es lo que yo reflejo. Eso es una adoración verdadera. Y todo comienza con la entrega. Así que en esta noche vamos a adorar al que es santo, amén. Y vamos a entregar nuestra vida, vamos a entregar nuestro corazón a este Dios que es santo. Así que, hermanos, mi invitación para usted en esta semana es: si quieres sentir la presencia de Dios, entrega tu corazón, quebranta tu vida y exalta al Rey de Reyes. Hermano, alabe al Señor en esta noche. Glorifique a Dios en esta noche. Solo Él es digno de la adoración. Solo Él es digno de la exaltación. Reino su poderoso Dios.
You are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Será perdonado y voto en salvación. Cantan al vencedor. Si Él ha liberado, Su nombre era adorado. cantan al vencedor. Dios lo canta siempre. Amén. Canta, santo, creación da canta, santo, exaltado Dios, santo, santo para siempre. Ángel canta, canta, santo, creación da canta. Ora o nome alla noche. Pensamos santo, Señor. Exaltado Oh, tu una alabanza, una adoración. Y para nosotros canta santo, nane. santo para siempre. Ángel canta, canta, santo, creación da canta, santo, exaltado Dios, santo, santo para siempre. Eres santo por siempre, Dios. Eres santo por siempre y para siempre. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno. Eres santo, santo, santo. Y por siempre eres santo, Señor. Santo por siempre, Dios. Santo, llama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre, siempre. Y canta el pueblo al Dile santo. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Mi Cristo
exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean Él. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das, Señor. Nadie es como tú, toda mi vida. Oh, hermano, cántele esta canción de verdad, desde su corazón. Si usted no se sabe esta canción, lea la letra, pero de verdad, dígalo con su corazón. Dígale que Él es su consuelo, su refugio. Y que en esta noche le alabamos, le adoramos con todo lo que somos. Si lo único que tenemos en esta noche es nuestra vida, démosela a Él y dediquémosela a Él. Lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey.
Siga alabando al Señor. Siga alabando a Dios. Hermano, por un momento contemple la grandeza de este Dios que tenemos. Que solo abrir su boca ordena el mar, los vientos y la tierra. Este Dios grande, este Dios maravilloso, el creador del universo, este Dios que es absoluto, aleluya. Oh Santo Jesús, tenemos a un Dios grande. Hermano, yo no sé si usted comprende delante de quién está en esta noche. Hermanos, yo no sé si usted entiende a quién está adorando en esta hora. Porque estos aplausos no es para el grupo de alabanza, no son para mí, es para Dios. Tu adoración no es para el hermano que está a tu lado, no, es para Dios. Y si esta es la ofrenda que le has traído a Dios, dásela en esta noche. Hermanos, es que Dios es bueno. Nuestro Dios es fiel. Aunque nosotros fallamos, aunque nosotros somos infieles, tenemos un Dios que nunca falla. A un Dios que es fiel, que nos ama, que nos cuida, que nos bendice. Oh, ese Dios merece adoración. Oh, santo Señor, santo. Oh, tú eres grande, Señor. Oh, aleluya, santo. Oh, tú eres grande, Señor Jesús. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustitutos ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no era nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora pactada. Ese es mi Dios. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol de claridad cerca de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde, no es superior. El futuro de la ciencia Él ya domina. Y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planes. No depende de consejos de seres humanos. Toda honra y toda gloria sean dadas a Él. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí y en cualquier lugar, quien manda en tu ser. Para
se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustitutos, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra nada. Escuchen, la sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin hora marcada. Ese es mi Dios. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde claridad cerca de su lugar. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia Él ya domina. Y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planes. No depende del consejo de seres humanos. Toda gloria y toda gloria sea para Él. Para Él, con Él, solo a Él. Aquí en cualquier lugar, Él manda en todo el ser. Para Él, con Él, solo a Él. Aquí en cualquier lugar, Él manda en todo el ser. Para Él, por Él, con Él, solo a Él. Aquí o en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Manda en todo es Él. Oh, Él es el Dios absoluto. Todo sea para Él, por Él y solo a Él. Aleluya. Hermanos, yo sé que quisiéramos seguir alabando al Señor, pero el tiempo pasa, amén. Quiero invitarles, vamos a tomar asiento y voy a invitar a nuestra hermana Yoleima y nuestro hermano Álvaro si pueden colectar la ofrenda. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hopi especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad. Y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Pero queremos motivarles, hermanos, y sabemos que hay veces es temprano, muchos salen corriendo, tal vez no alcanzan a desayunar, y para que usted no se tenga que preocupar para el desayuno, el grupo Alabanza le quiere regalar a estos 50 hermanos pan de bonos, ¿listo? Y también tenemos el servicio de la dominical a las 10:30 y nuestro gran cierre a las 6:30 de la noche. Así que, hermanos, por favor, invite a un amigo y vamos a gozarnos de esta semana de alabanza.
porque no lo vendimos por cientos de denarios y lo dábamos a los pobres. Tú nos enseñaste que dar al pobre es como dar al Mesías. Pudimos usarlo para herramientas, refugio, cosas necesarias. Pero esto es un desperdicio. María, ¿de dónde sacaste ese brazo? Eso cuesta demasiado. Déjenla en paz. Acaba de hacer algo hermoso por mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran podrán hacerles el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo todo lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que ella hizo para memoria de ella. Mientras todos dieron el precio, Jesús dio adoración. Mientras algunos calcularon el costo, ella entendió el valor. María no dio lo que le sobraba, dio lo que le costaba, dio lo mejor, dio todo. La verdadera adoración no se trata de lógica, se trata de revelación, de conocer quién es Él. Porque cuando sabes quién es Jesús, no hay precio demasiado alto, no hay entrega demasiado grande, solo hay un corazón rendido completamente a sus pies. María no dio de lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Y esa es la invitación esta noche, entregar nuestra vida entera como esa adoración a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y ya hemos alabado al Señor, hemos cantado alabanzas a su nombre, amén. Y ha llegado el momento de sentarnos a la mesa y escuchar palabra de Dios, amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido sentir su presencia, amén. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? Amén. Vamos a orar y vamos a darle a Dios gracias, ¿sí? ¿Quién está agradecido en esta noche? Y motivos hay para estar agradecidos, amén. Padre Santo, maravilloso Jesús, oh, gracias, Señor. Tú eres grande, Dios, tú eres maravilloso, Padre Celestial. Las palabras, Dios, no alcanzan, Señor, para expresar la gratitud, Dios, que hay en nuestro corazón. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Y en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias por quien tú eres, Padre Celestial. Porque tú eres grande, Señor. Porque eres bondadoso. Porque eres amoroso, Dios. Porque tienes misericordia para con nosotros. Eres fiel, Señor Jesús. Y tantas cualidades que tienes, Señor. Gracias, Señor, porque permites que sintamos tu presencia. Oh Dios, en esta noche, Señor, te pedimos, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, las peticiones de tu pueblo. Señor, tú conoces, Dios, de qué tienen necesidad tus hijos. Padre Santo, en esta hora te pedimos oración por la salud de nuestra hermana Paola. Tú conoces, Señor Jesús. Tú eres el doctor que tiene control de todo, Padre Celestial. Oh Dios, Padre Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Ven, hermano, Dios les bendiga y les dejo en compañía de nuestra hermana Mónica, que es la portadora de la palabra de Dios.
Gloria al Señor. Cierre un momento sus ojos y vamos a hacer esta oración cantada. Vamos a decirle: yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta noche? Usted lo va a decir cantando, usted lo va a decir con sus ojos cerrados, con su mano levantada. Como usted sienta en esta noche decirle al Señor, dígale: yo quiero más de ti. Amén. Cierre sus ojos y dígaselo al Señor. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, queremos más de tu presencia. Y habitar en tu presencia. Levante su voz, hermano, dígale: menguar para que crezcas tú. Que seas tú el que crezca en esta y noche. cada día seré. Ayúdame, Señor. Más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Dile, Señor, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Levanta tu voz y dile al Señor. Quebranta mi vida. Dile: en esta noche yo quiero que tú quebrantes mi vida, Señor. Nuestra Nuestra voluntad, nuestros deseos, a ti. los rendimos ante su presencia en esta noche. Todo lo que soy, Todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos. tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos menguar para que Él crezca. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 51. Vamos a leer el verso 17. Amén. Estamos gozosos, estamos en esta noche alabando, glorificando al Señor, sintiendo su presencia. Empezamos esta hermosa semana de alabanza y bueno, el Señor quiere en esta hora que cada uno de nosotros tengamos más que este momento de venir desde nuestras casas y venir a este lugar, que aprendamos, que entendamos que Él quiere ser el grande. Amén. En tu corazón y en mi corazón. Y que esta noche de aquí nos llevemos esta palabra y la pongamos por obra. Amén. El libro de los Salmos 51, 17, leámoslo todo, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad.
Bueno, la palabra es viva y es eficaz y los hermanos han tenido a bien un lema para esta semana de alabanza y el lema es: yo quiero ser adoración. Amén. Ahí dice: yo quiero ser, a ver, dígalo, ¿qué? Adoración. Yo quiero ser adoración. Y a mí me han entregado un tema para compartir con ustedes en esta noche y es acerca del quebrantamiento. Ese quebrantamiento que produce verdadera adoración. Entonces vamos a mirar en esta noche ese quebrantamiento que produce verdadera adoración. Amén. Amén. Hermanos, en el pasaje que leemos estamos viendo la importancia de nosotros entender realmente lo que es la adoración. Y no hay una verdadera adoración, escúchelo bien, sin entrega. Amén, ¿cuántos lo creen? No hay una verdadera adoración sin entrega. Pero no hay verdadera entrega sin quebrantamiento. Entonces, hermanos, Dios en esta noche no está buscando solamente canciones, no solamente está buscando actividades o ministerios, no. Dios está buscando corazones, escúchelo bien, está buscando tu corazón, mi corazón, completamente rendidos ante Él. Ese corazón tuyo quebrantado ante la presencia del Señor, porque queremos ser adoración. Cuando preguntamos qué es la adoración, la mayoría puede responder sin pensarlo mucho. Puede decir: adoración es cantar. Adoración tal vez es levantar las manos. Adoración es música. Adoración es un momento especial en la iglesia. Pero todo eso que pudiéramos pensar de qué es adoración me plantea una pregunta más profunda. Y la pregunta es: si solo eso pasara, si solo fuera cantar, levantar las manos, la música, el momento especial en la iglesia, escuchen, hermano, esta pregunta: ¿qué pasa cuando no hay música? ¿Qué pasa con su vida, con su corazón cuando no está la música? ¿Qué pasa cuando se termina el culto? ¿Qué pasa el lunes por la mañana que se acaba la escuela dominical, el culto de la noche y usted está en su diario vivir, en su trabajo, en su escuela? Ahí se acabó la adoración. ¿Qué dicen ustedes? No se debe acabar la adoración, porque la adoración, hermanos, no solamente existe aquí adentro en este lugar. Esta adoración tiene que estar en nuestro corazón todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche. La adoración debe estar en nosotros, porque la adoración somos nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos entender que estamos viviendo en una generación que asocia la adoración principalmente con la música. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, entendemos o la adoración, entonces instrumentos, conciertos, momentos especiales tal vez dentro de un servicio. Pero sin embargo, la palabra de Dios, esta palabra, la Biblia, nos presenta una realidad mucho más profunda de lo que es la verdadera adoración. Y la adoración no comienza en los labios, la adoración comienza en el corazón. Hermanos, la adoración no es solamente algo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos. Aquí podemos estar cantando y gloria a Dios por los ministerios que el Señor les ha regalado a cada una de mis hermanas y a los hermanos músicos. Es un ministerio especial que Dios les ha dado. Pero por encima de solamente la música, la alabanza, está el corazón de cada uno de ellos. Esa adoración que hay en su corazón. Y este lema de esta semana no es: yo quiero cantar adoración. ¿Cierto que no? ¿Cómo es el lema?
yo quiero ser adoración. Algo más profundo, hermanos, es el ser, lo que realmente cada mañana nosotros somos, que debemos ser adoración para el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se convierte una persona en adoración para Dios? ¿Cuántos quieren la respuesta? Bueno, ¿cómo se convierte una persona en adoración para Dios? David nos responde esa pregunta en el Salmo 51. Dice que en el momento en el que David estaba escribiendo el Salmo 51 no estaba en el mejor momento de su carrera. David estaba escribiendo desde una temporada no de victoria espiritual. Cuando estaba escribiendo este versículo, este capítulo, estaba escribiendo después de haber caído, escuche, profundamente. David había caído y dice que había cometido adulterio con Betsabé. Ustedes sí saben esa historia, ¿verdad? Está en Samuel para los que no lo saben. Toda la historia dice que había planeado la muerte de Urías. O sea, yo me pongo en el papel allá y digo, Dios mío, este hombre que debía ser adoración estaba en todo un proceso alejado de realmente ser esa adoración. Y dice la palabra que él estaba cometiendo adulterio, planeando la muerte de Urías. ¿Cómo lo mando a matar? ¿Cómo hago? Me van a descubrir. Había intentado ocultar su pecado y dice la palabra del Señor que dijo, bueno, lo voy a mandar a que duerma con su esposa. Entonces vamos a cubrir todo esto, nadie se va a dar cuenta. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el profeta Natán lo confrontó, dice que David comprendió algo que transformó su vida. Cuando él se vio confrontado realmente con todo lo que estaba sucediendo en su vida, dice que él allí entendió que el problema no era la ausencia de sacrificios, el problema era la condición de su corazón. Porque David ofrecía sacrificio, pero no sentía que era adoración. Pero cuando él entendió, por eso dice y declara en el Salmo 51:16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y David sabía que no podía ofrecer miles de animales, él podía ofrecerlos porque él era el rey, él tenía todo lo que él quería. Él podía ofrecer muchos animales en el altar. Pero también David sabía que ningún sacrificio externo podía reemplazar un corazón arrepentido, podía reemplazar un corazón quebrantado. Y cuando David estaba entonces en ese momento y el profeta lo confronta, se da cuenta de que él necesita hacer adoración, él no presentar sacrificios, no presentar animales, necesitaba él volverse adoración para el Señor. Y entonces allí cuando David se da cuenta de esto, de que necesita ese corazón quebrantado, entonces surge una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué sacrificio sí recibe Dios? Y el versículo que leímos al iniciar dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Vamos a por partes. Aquí nos dice que el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Y el espíritu quebrantado, estaba mirando que la palabra quebrantado en el original, esa palabra significa romper. Quebrantado significa romper en el original. Dice, significa hacer pedazos, significa quebrar. Y se utiliza en el Antiguo Testamento para describir algo que ha sido roto de tal manera que ya no puede sostenerse por sí mismo. Hermanos y amigos, un espíritu quebrantado no es simplemente una persona que puede venir al culto y pueda sentir la presencia de Dios y pueda llorar. Sí, se puede llorar, pero no es solamente llorar, no. Si una persona tal vez con una autosuficiencia dice, no, yo puedo, yo sí vengo a la iglesia y lloro, siento algo bonito, pero no necesito realmente del todo a Dios. Pero cuando
esa persona entiende que necesita ser quebrantado y esa autosuficiencia ya no la puede seguir teniendo porque no está frente a cualquiera, está frente a Dios y necesita quebrantarse, necesita estar roto, necesita humillarse a la presencia del Señor. Hermanos, y esa persona que es rota delante de Dios sufre algo impactante en su vida. Empieza a sentir que realmente es adoración. Miramos a David, que él en muchas ocasiones intentó resolver las consecuencias de su pecado mediante estrategias humanas. Él lo intentó a su manera. En vez de saber de que había cometido un error, había pecado y haber corrido inmediatamente ante Dios, no, dice que él lo que empezó a hacer fue ocultar. Empezó a manipular, a controlar, a justificar. Porque el orgullo, escuchen bien hermanos, el orgullo siempre intenta cubrir lo que solo la presencia de Dios puede sanar. Y por eso es tan importante el quebrantamiento, porque cuando usted, hermano y hermana, se quebranta en la presencia de Dios, usted reconoce su condición y lo reconoce a Él como su Dios. Y lo reconoce a Él como el que puede ayudarlo. Y cuando usted se quebranta, entonces comienza lo que decían ahorita en el dramatizado. Empezaron a derramar ese perfume. Usted, su vida es ese perfume que cuando se quebranta, cuando se rompe, empieza a fluir realmente lo que usted es. Hermanos, David, la palabra del Señor nos muestra que David con un corazón endurecido, mire lo que hacía David. David con un corazón endurecido ocultaba su pecado. Pero David con un espíritu quebrantado, que es lo que Dios quiere en esta noche con cada uno de nosotros, dice que él confesó su pecado y dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Hermanos, ese David con un corazón endurecido buscaba esas soluciones humanas, pero con un espíritu quebrantado buscaba la misericordia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi hermano, y yo no sé cómo está su corazón, pero sí sé que Dios quiere en esta noche que usted haga algo especial y que diga: yo quiero ser adoración. Y para yo ser esa adoración, yo tengo que empezar a quebrantar mi corazón. Tengo que empezar a reflexionar en mi vida, en lo que yo soy. Y David dice que él buscó esas soluciones humanas cuando tenía su corazón endurecido en su propio orgullo. Pero cuando él quebranta su corazón, dice que busca la misericordia divina. Dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Qué bueno que nosotros le digamos al Señor: Señor, ten piedad de nosotros cada día, porque somos seres humanos y fallamos ante el Señor. Aquí no hay ninguno que pueda decir que no ha fallado, que no ha pecado, que no ha hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Pero sí, aquí podemos decir en esta noche: hay un Dios maravilloso, poderoso, que recibe su corazón. Si su corazón tiene ese espíritu quebrantado, gloria al Señor. David, con su corazón endurecido, estaba lejos de Dios, pero con un espíritu quebrantado corre hacia la presencia de Dios y dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, yo no sé cuántos de nosotros en esta noche tenemos que hacer esta reflexión y comenzar a mirarnos hacia adentro. ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo estoy yo como adoración? Si será que tal vez me siento que estoy alejado de Dios. A veces mi orgullo no me deja avanzar, o no me deja ver que necesito es acercarme más a la presencia de Dios, más hacia la presencia de Dios y decirle: Señor, vuélveme ese gozo. Hay quienes dicen: no, yo como que perdí el primer amor. Hermano, no es que hayas perdido ese primer amor, es que todos los días tenemos que morir para que Él pueda crecer en nuestra vida. Todos los
unos días tú y yo tenemos que morir para que Él viva en nosotros y para que podamos ser adoración para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero mire que después del quebrantamiento, David estaba preocupado por recuperar la presencia de Dios. En un momento estaba tal vez como perdido en su orgullo, en su manera, en su propio parecer. Pero cuando entiende que necesita, que Dios quiere no sacrificios, sino un espíritu quebrantado, y quebranta su corazón cuando Natán lo confronta. Cuando sucede eso, él se quebranta y dice que a él entonces le dolió haber ofendido a Dios por las consecuencias de su pecado. Cuando nosotros tenemos ese espíritu quebrantado, el Señor nos conoce, conoce nuestro corazón. Por muchas veces nos puede doler perder el dinero, nos puede doler perder oportunidades, pero ¿cuántos de nosotros nos duele en el corazón entristecer la presencia de Dios? Y es una pregunta que quiero que cada uno se responda. Cuando tú estás en tu diario vivir, porque la adoración no es solo aquí, es en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, eso es verdadera adoración. Pero cuando tú estás allá, cuando cometes la falta, el error, ¿sientes dolor o no sientes dolor? ¿O piensas que eso va a pasar? Yo quiero invitarle en esta noche a que usted le pueda decir al Señor: Señor, ayúdame, porque yo quiero un espíritu quebrantado en esta noche. Yo quiero quebrantarme en tu presencia, Señor. Hay un ejemplo bíblico también de otro hombre que fue quebrantado en Peniel. Ustedes lo conocen, ¿cómo se llama? Se llama Jacob. Bueno, gracias, hermano. Gracias. Y dice que Jacob es un ejemplo claro también de un quebrantamiento. Porque dice la palabra del Señor que Jacob estaba luchando con Dios toda la noche, con el ángel estaba luchando toda la noche. Pero el momento decisivo de Jacob, de la lucha de Jacob, fue cuando dejó de luchar. ¿Sabe por qué? Porque Jacob lo hacía por sus propias fuerzas y decía: bueno, si no me bendices, no te vas. O sea, él tenía en su propio orgullo: no te dejo porque yo quiero la bendición, porque yo quiero la bendición. Y la lucha del ángel con Jacob no era que el ángel no pudiera hacer nada y que estaban peleando de tú a tú. No, porque dice la palabra del Señor que el ángel, cuando le tocó en su muslo, inmediatamente, ¿qué pasó? Se descoyuntó. Pero hermanos, cuando él dejó de luchar, porque ya tenía su cadera descoyuntada, entonces cuando dejó de luchar es cuando él comprende que no podía vencer con sus propias fuerzas, que necesita ser quebrantado, que necesita humillarse, porque un espíritu quebrantado es aquel que deja de pelear contra Dios y comienza a depender de Dios. Eso es realmente un espíritu quebrantado, hermano. No pelee más, no pelee más. No es: Señor, es que es tan difícil, es que no me entienden, es que yo soy así, es que mi manera, es que mi forma, es que ellos son los que hacen todo como estaba haciendo David. Es que allá, ¿cómo puedo solucionar todo hacia allá? Pero no se estaba mirando a él mismo, hermano. En esta noche la invitación es a que si queremos ser adoración, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que reflexionar en nuestro corazón y decirle: Señor, mi espíritu lo quebranto en tu presencia. Me humillo, Señor, para que tú crezcas en mí. Entonces, hermanos, para nosotros poder ser esa adoración, tenemos que dejar a un lado el orgullo de yo puedo y pasar al quebrantamiento que diga: Señor, te necesito. Pedimos dirección a Dios, pero a veces ya hemos decidido lo que vamos a hacer y solo queremos que Él apruebe nuestra decisión.
pero así no es. Decimos que toda la gloria es para Dios, pero nos sentimos heridos cuando nadie reconoce nuestro esfuerzo. Cuando las cosas salen bien hablamos de nuestro trabajo. Claro, es que es mi trabajo, nuestra disciplina o mi inteligencia. Pero cuando salen mal, preguntamos ¿dónde está Dios? Cuando enfrentamos una enfermedad o un problema familiar, nuestra paz desaparece por completo, porque dependíamos más de nuestras circunstancias que de Dios. Decimos que creemos en la voluntad de Dios, pero nos enojamos cuando las cosas no salen exactamente como las planeamos. Pero Dios quiere en esta noche que seamos realmente adoración y que nuestro espíritu sea quebrantado. Si tú dices que le vas a creer a Él, créele realmente a Él. Si tú dices en esta noche, quebrantas tu espíritu, le dices: Señor, voy a depender de tu gracia, voy a depender de tu amor, voy a depender de todo lo que tú me digas, Señor, eso yo voy a hacer. Voy a menguar para que tú crezcas, Señor. Segundo, ¿qué sacrificio recibe Dios? ¿Cuál es el primero? El espíritu quebrantado. El segundo dice: el sacrificio que desea es un corazón contrito. La palabra contrito en su original proviene o significa aplastado, triturado, reducido o polvo. En el pasaje de David comenzó a sentir, después de estar quebrantado, lo que antes no sentía, porque ya ahora está quebrantado, ¿verdad? Ahora su orgullo, su yo, lo que él planeaba o pensaba, ya está quebrantado. Pero después de ese quebrantamiento está ese corazón contrito. Y ahí David dice que sentía ya esa rendición, y está hablando entonces de sensibilidad y de dolor espiritual. Esa contrición tiene que presentar en nuestro corazón dolor. Cuando no estamos como Dios quiere con nuestro corazón, cuando tal vez estamos metidos en nuestro propio ego, en nuestro propio orgullo, pero cuando venimos a este lugar, venimos a decirle: Señor, yo me quebranto ante ti, yo me rindo ante ti, yo me postro ante ti. Y cuando te quebrantas, entonces viene ese corazón contrito, y dice entonces David que no solo reconoce que pecó, ahora siente el peso de haber herido la relación con Dios. Hermano, que cuando tú estés aquí y quieras ser realmente adoración, puedas decir: Señor, quebranto mi espíritu, pero también, Señor, siento dolor en mi corazón por haberte fallado, por haber dañado nuestra relación, Señor. Describe David a una persona que había sido vencida por la convicción de su pecado. Si el espíritu quebrantado habla de una voluntad rendida, escuche, el corazón contrito habla de un orgullo destruido. Si el espíritu quebrantado habla de una voluntad rendida, el corazón contrito habla de una sensibilidad restaurada. Usted es sensible cuando ya ha sido quebrantado su espíritu y ahora tiene un corazón contrito. Antes David podía vivir con el pecado, pero ahora no puede. Antes podía dormir ocultando su maldad, pero ahora su pecado está continuamente delante de él. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y hay otro joven también en la palabra del Señor que nos habla de lo mismo que vivió David, y es el hijo pródigo. El hijo pródigo también dice que sucedió con él un quebrantamiento y un corazón contrito. El quebrantamiento del hijo pródigo ocurrió cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre. Pero la contrición se ve cuando declara: he pecado contra el cielo y contra ti. No solo volvió, dice que el joven volvió con dolor genuino por haber herido la relación con su padre.
Hermanos, eso es un corazón contrito. Eso realmente es un corazón contrito. Cuando tú entiendes que esa relación debe ser restaurada, que esa relación tuya con Dios debe ser cada día restaurada. Yo no sé cuántos años puede ser que tengamos aquí hermanos que hace años no sienten la presencia de Dios. Amigos que tal vez están queriendo sentir la presencia de Dios, pero Dios está pidiendo que tengas un espíritu quebrantado, que el corazón esté contrito. Y dice que David entendió que su problema más grande no fue haber fallado como rey, fue haber ofendido a Dios. Ese fue el problema más grande de David. Dice que el corazón contrito deja de preocuparse primero por las consecuencias del pecado y comienza a dolerse por haber herido el corazón de Dios. Si tú tienes en esta noche un corazón contrito, qué bueno que puedas entender que debe haber ese dolor en tu corazón de estar dañando la relación con Dios. Y Dios quiere que hoy seas realmente adoración, pero necesitas bajar a ese nivel de quebrantamiento y de contrición. El espíritu quebrantado entonces en David rindió la voluntad. El corazón contrito destruyó su orgullo. Pero ahora veremos cómo esa obra produjo una vida humillada delante de Dios. Porque el tercero dice, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y un corazón humillado. Hermanos, el sacrificio que Dios desea es que tu vida entre en humildad, entre en esa humillación de Dios. Y no estamos hablando de una humillación que te sientas humillado, que siento pisoteado, no. Una humillación, no de sentirme mal, sino que sea una humillación, una humildad de una nueva forma de vivir. Cuando tú ya has quebrantado tu espíritu, tienes ese corazón contrito, ahora quieres empezar a vivir diferente, y es lo que Dios quiere que cada uno seamos, que seamos adoración al vivir diferente. Cuando ya nuestra dependencia es de Él, cuando le puedes decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor, crea en mí, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio cada mañana? Oh Señor, yo me quiero cada día crecer contigo. Crea, oh Dios, ese espíritu. David no dice, yo cambiaré mi corazón, dice, créalo tú. Reconoce que no tiene poder para transformarse él mismo, solo Él puede transformarlo. Pero esa humillación, ese entrar en humildad, no solamente es dependencia, es sumisión. El orgullo resiste la corrección. Escuche, la humildad la acepta. ¿A cuánto nos cuesta la corrección? Levanten la mano. A veces nos cuesta que nos corrijan. Y cuando nos corrigen y nos llenamos como, eso no es así, no está bien, es porque nuestro orgullo está reinando en nuestra vida. Pero cuando nos están corrigiendo por la palabra del Señor, entonces dice, Señor, háblame. Señor, yo me someto a ti, Señor. Es tu palabra, es lo que tú anhelas para mi vida, para que yo pueda hacer verdaderamente adoración. Y dice que esa sumisión hace que haya una humildad que acepte. Cuando Natán confrontó a David, este no discutió ni se defendió, dice en Samuel, segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. No hay excusas, no hay argumentos, no hay justificaciones. Hermanos, la sumisión comienza cuando dejamos de defendernos y comenzamos a estar de acuerdo con Dios. Estemos de acuerdo con Dios. Permitámosle a Dios que Él sea obrando en nuestra vida. La humildad se ve cuando la palabra contradice mi opinión y decido obedecer a Dios. La obediencia también me ayuda en ese paso de humillación. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado.
No es solamente escuchar el mensaje en esta noche, es cambiar esta semana algo de lo que Dios me haya hablado. Que usted salga de este lugar y diga: Señor, tú me hablaste. Voy a revisarme mi corazón cómo está. Porque si yo quiero hacer adoración, tengo que revisarme a mí mismo, Señor. ¿Qué hay en mi corazón? Tal vez estoy altivo, estoy orgulloso, o estoy tal vez con mi oído insensible, no escucho tu voz. Pero que esta noche le digamos: Señor, yo quiero ese espíritu quebrantado en tu presencia. Quiero ese corazón contrito y humillado. Porque sabe algo, hermano, cuando sucede esto al final de ese versículo, que es lo que todos nosotros queremos, es que Dios reciba nuestra ofrenda, ¿verdad? Que Dios reciba nuestro sacrificio. Y al final del versículo dice: en los sacrificios, el versículo con el que iniciamos, dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Termina diciendo que no lo despreciará nuestro Dios. Ahí está el verdadero sacrificio que Dios acepta. Ahí está el verdadero corazón que Dios acepta. Cuando tú quebrantas tu vida, cuando tú quebrantas tu corazón, cuando tú le dices al Señor cada día, cada mañana: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Cuando vienes a la presencia de Dios, te quebrantas, te humillas, y con ese corazón contrito le dices al Señor: Señor, aquí estoy en esta noche. Yo quiero ser adoración para ti, Señor. Hermano, Dios no se impresiona con la cantidad de canciones que cantamos, ni tampoco, hermanos, por el ritmo o lo elocuentes que seamos, sino por la condición del corazón con la que nosotros cantamos, la condición con la que tú adoras y tú glorificas al Señor. Esta es realmente lo que mueve el corazón de Dios, lo que mueve la presencia de Dios. Dios no está buscando adoradores talentosos solamente, está buscando adoradores rendidos y quebrantados. Y cuando yo me refiero a adoradores, no me refiero solo al grupo de alabanza, no, me refiero a usted y a mí, que somos los adoradores en esta noche. Usted y yo somos los que queremos ser adoración para el Señor. Así que es usted y yo los que debemos de darle lo mejor al Señor. David llegó al Salmo 51 cuando estaba ya en su momento. El Salmo, después de haber pasado por todo un proceso, dice que se presentó sin excusas, se presentó sin argumentos, sin sacrificios para ofrecer, sin méritos para presentar. Dice: no tenía nada en sus manos, pero tenía algo poderoso, aleluya. Él tenía en sus manos su corazón, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito, con una vida humillada. Y ahí fue cuando Dios tomó la ofrenda de David. Yo no sé cuántos en esta noche quieran decirle al Señor y ponerse en sus pies y decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque quiero en esta noche ser adoración. Y aquí hay un altar para todos aquellos que quieran realmente venir y decirle: Señor, quiero quebrantar este espíritu, porque a veces es mi orgullo, a veces es mi propio yo el que no me deja avanzar. Pero que quiera venir a este altar y que le quiera decir al Señor: Señor, no sé cuántas veces te he fallado, Señor, pero en esta noche, Padre amado, yo quiero decirle: oh Señor, que mi espíritu lo quiebro ante tu presencia. Y cuando yo lo quiebro ante tu presencia, Señor, me doy cuenta de que he fallado, y me doy cuenta, Señor, de que he hecho lo malo, y me duele el corazón, Señor, porque te he fallado. Y es ahí cuando Dios comienza a decirte:
ese corazón contrito, ese corazón humillado, esa obediencia. Eso es lo que yo quiero de ti. Y Dios en esta noche está pidiendo de cada uno de nosotros nuestro corazón. Que en esta noche seamos, no que hagamos, que seamos adoración. Y quisiera invitar a nuestro pastor para que él venga a este lugar y haga una oración por cada uno de mis hermanos. Aquellos que están arrodillados en las sillas, aquellos que están aquí en el altar. Que Dios nos ayude para que seamos realmente adoración. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que Dios nos ha hablado, ¿verdad que sí? Dios nos ha hablado. El primer paso que hay que dar esta noche es el quebrantamiento. Y hermano, quebrantarse es dejar el orgullo a un lado. Quebrantarse es dejar mi ego a un lado. Quebrantarse es reconocer que muchas cosas no han ido como deben ir porque yo tengo un ego alto. Eso es quebrantarse. Y es la primera condición que nos explicaban. La segunda condición es el corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado hace alusión al dolor por haber fallado. Así que primero es dejar el orgullo a un lado y reconocer, no poner excusas, no echarle la culpa a otros, no mirar hacia otros lados, no cuestionar, no criticar. Es reconocer, es bajarme yo. Pero la segunda posición es sentir dolor por lo que he hecho. Y solo de esa manera hallaremos lo que queremos hallar en Dios. Así que qué bueno en esta noche dar esos dos pasos. Qué bueno, hermano, que no solo sean los que vienen al altar. Qué bueno que todos los que estemos aquí esta noche entendamos que esto no es solo un lema, debe de ser nuestra vida. Debe de ser la vida de cada uno de nosotros. En esta noche, ¿por qué no me acompaña a decirle al Señor: Señor, ayúdame a bajarme de este orgullo en que yo me he trepado? Ayúdame a reconocer, Dios, que muchos problemas con otras personas soy yo. Ayúdame, Dios, a reconocer la parte mía cuando tengo problemas en mi hogar, en mi familia, con la iglesia, con la directiva, con el servicio, con el grupo. Ayúdame a reconocer mi parte, Dios, la mía. Porque no reconocemos la nuestra, hermano. Miramos para los lados. Pero qué bueno en esta noche reconocer la mía, la mía. Eso es quebrantarse. Y cuando nos quebrantamos, por consecuencia, entonces sentiremos dolor. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice esas dos cosas a Dios hoy? Ayúdame a bajarme, Dios, a dejar este orgullo, esta actitud, esta confrontación que tengo, esta forma de esto de que vivo en conflicto con la gente. Algo tengo yo, Dios mío, algo hay en mí, Señor, que no soy capaz de reconocer o dialogar. Hermano, creo que esto es muy importante lo que nos han hablado esta noche. Porque no levanta sus manos al cielo y le dice: Señor, hoy Dios mío, qué bueno que diga su nombre, yo William, yo Merikel, yo Sandra, yo Mónica, yo Doni, yo Camila, yo Sofía, yo Mauricio, yo Jorge, yo Esteban, yo Johnny, yo Juan David, cada uno de nosotros. Qué bueno decirle al Señor: Señor, yo reconozco, Dios, que tengo en mi vida una actitud difícil. Oh Dios, yo reconozco que mi estado no es tan fácil, Dios. Yo reconozco, Dios mío, que tengo una forma y una estructura. Tengo una estructura, Dios, que me hace difícil entender. Tengo una estructura, Dios,
que no me ayuda a entender y no me deja reconocer mi condición. Habla con Dios esta noche, hermano. Qué bueno en esta noche pasar primero por ahí, por darnos una mirada y reconocer dónde está mi problema, dónde está mi causa, cuál es la raíz del problema en mi vida, por qué no triunfo, por qué no avanzo, por qué no crezco, por qué tengo tantas dificultades, por qué tengo tantos conflictos. Dígaselo a Dios esta noche, dígaselo. Y qué bueno luego decirle a Dios en esta misma noche: Señor, me duele porque esta actitud la he traído por años. Hermano, quizás llevas años y no hemos podido darnos cuenta que ahí está el problema. Qué bueno en esta noche sentir dolor de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro pecado. Y es lo que Dios espera que hagamos, hermano. Cuando una conducta me causa dolor, entonces estoy dispuesto a cambiar. Entonces Dios me va a escuchar, entonces Dios me va a responder. Pero hermano querido, hay que pasar a ese segundo proceso, es reconocer el daño que he hecho a mi vida y a otros. ¿Te has puesto a pensar cuánta gente ha sufrido por nuestra forma de ser? Eso es tener un corazón contrito. Cuando yo pienso a cuántos habré hecho llorar, a cuántas personas yo con mi actitud he hecho sufrir, a cuántas personas con mi forma han ido a su casa y han llorado y han lamentado, y yo ni siquiera me doy cuenta de mi actitud. ¿Cuántas veces a alguien he pisoteado? ¿Cuántas veces a alguien he herido? ¿Cuántas veces le he impuesto mi forma, mi estructura, mi carácter a alguien? Pues eso es lo que Dios dice: a ese corazón humillado yo no lo voy a despreciar. A ese que reconoce que ha hecho cosas, a ese no lo voy a despreciar. Oh Dios eterno, esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, cómo la necesitamos, Señor. Cómo necesitamos despojarnos y cómo necesitamos sentir dolor. Cómo necesito yo hoy despojarme, Dios, de mi ego, mi orgullo, mi actitud, mi forma, mi estilo, Dios, mi razón. Creo tener la razón y los otros están en peor condición. Esa es mi forma, Dios. Pero quiero hoy, Dios, reconocer que por esa actitud he causado daño, he hecho dolor. Le he causado dolor a otros, he causado herido, he afectado, he sembrado en otras personas. Pero en esta noche, Dios, venimos ante ti. Al que no desprecia a Dios un corazón humilde, al que no desprecia a Dios un corazón que siente dolor, al que no lo desprecia, no le da la espalda, no lo deja de lado. Oh Dios mío, hoy venimos ante ti, Señor. Hoy la iglesia, hoy cada uno de nosotros venimos ante ti, Dios. Ayúdame, Dios, ayúdame. Oh hermano, dígale a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame a reconocer mi condición, mi estado, mi forma. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Trabaja en mi vida, Dios. Trabaja en mi corazón, Señor. Trabaja en mi estructura, Dios. Oh Dios mío, que esta noche, esta palabra, Dios, yo me la lleve a mi vida, a mi corazón. Ayúdame a reconocer, Señor, mi error, mi culpa, mi falla. Ayúdame a entender. No son los demás, Dios mío, no son los demás, soy yo. No son las otras personas, soy yo, Dios mío. Ayúdame, Dios.
Ayúdame, Dios, porque ayúdame. tú eres mi Dios. Ayúdanos, Dios, ayúdanos hoy, Eres Señor. digno de adoración. Ayúdame, Dios. Una ofrenda de amor seré No mires para los lados, hermano, mira hacia adentro. para ti. No señales a nadie, señálate a ti mismo primero. Porque tú Líderes, servidores, eres mi Dios. predicadores, músicos, cantantes. Eres digno de adoración. La genuina adoración comienza conmigo. Una ofrenda de amor seré Oh, ayúdanos, Dios, ayúdanos. para ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Oh, aleluya, ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, ayúdame. Te ofrezco todo lo que soy aquí. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Sí, Señor. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Denle ese aplauso al Señor. Dígale a Dios, quiero ser una ofrenda para ti, oh Dios. Quiero ser una ofrenda para ti, oh Dios. Quiero ser una ofrenda para ti, oh Dios. Aleluya, dígale, Señor, yo quiero ser una ofrenda para ti. Despidámonos con un cántico más de agradecimiento y exaltación a Dios en esta noche, hermano. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y le dice a Dios, Señor, yo quiero ser esa ofrenda? Rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que
Dios un momento. Son de vivir, me has dado por tu nombre, Jesús. Díselo, díselo. Dígaselo. Vengo a rendirme a tus pies, Señor. No temas hacerlo, hermano. Ofreciendo mi corazón. Tú eres el que crece. Quiero entregarte más que una canción. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Hoy vengo a rendirme, Dios. Hoy venimos a rendirnos, Dios. Oh Dios mío, gracias. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo rendirnos, hermanos. Qué lindo quebrantarnos y sentir dolor por lo que hemos hecho. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Gloria al Señor, recordando a todos el culto el día sábado con la ayuda de Dios. Mañana tenemos oración de 5 de la mañana online para todos los que quieran conectarse. El sábado tenemos ayuno. Amén. Tenemos ayuno el día sábado. El domingo tendremos los cultos, todos con este mismo lema, hermanos. Yo quiero ser adoración. Aproveche este momento para reflexionar cómo está nuestra vida realmente con Dios. Amén. El domingo también está la actividad pro templo. Amén.